Adéntrate en los misterios del Monte Washington, mientras descubrimos 5 extrañas muertes que desafían la explicación. Cada historia tiene su propio enigma, dejándonos preguntándonos qué ocurrió realmente. Desde personas que desaparecen hasta extraños accidentes, estos eventos nos hacen cuestionar lo que sabemos. Explorémoslo juntos y veamos qué podemos descubrir. En el frío enero de 1982, Joe Lentini recibió una llamada. Era tarde, pero sabía que significaba problemas. 2 escaladores estaban perdidos en el Monte Washington, atrapados en el frío abrazo del invierno. Era peligroso allá arriba, con el viento aullando y las temperaturas cayendo. Lentini no estaba solo para responder la llamada. Era parte de un equipo, un grupo de personas que se ofrecían como voluntarios para el servicio de rescate en montaña. Ellos eran quienes salían cuando otros estaban en problemas, arriesgando su propia seguridad para salvar vidas. Albert Dow III estaba entre ellos. No era ajeno a la montaña. Era un escalador experimentado con un corazón de oro. Cuando Lentini y su equipo salieron en las primeras horas de la mañana, Dow estaba allí con ellos, listo para ayudar. El viaje hacia arriba de la montaña fue difícil. El viento cortaba como cuchillos a través de sus ropas y la nieve hacía que cada paso fuera una lucha. Pero Lentini y su equipo estaban decididos. Había vidas en juego y no descansarían hasta encontrar a esos escaladores perdidos. A medida que subían más y más, el aire se volvía más frío y el viento más fuerte. Lentini nunca lo había experimentado antes, una fuerza que parecía determinada a empujarlos hacia abajo de la montaña. Pero siguieron adelante, siguiendo la débil huella dejada por los escaladores perdidos. No era fácil navegar por el terreno accidentado y luchar contra los elementos. Pero se negaron a rendirse, impulsados por un sentido de deber y un deseo de ayudar a quienes lo necesitaban. Y justo cuando pensaban que estaban progresando, ocurrió el desastre. Una avalancha repentina y feroz bajó por la ladera de la montaña, enterrando a Albert Dow bajo toneladas de nieve y hielo. Lentini y su equipo actuaron de inmediato, cavando con la esperanza de encontrar a su compañero con vida. Pero a medida que pasaban los minutos, sus esperanzas comenzaron a desvanecerse. Dow se había ido, perdido en la montaña que tanto amaba. Fue un golpe devastador, no solo para Lentini y su equipo, sino para toda la comunidad. Dow era un héroe, un hombre que había dado su vida tratando de salvar a otros. Su pérdida fue sentida por todos los que lo conocían, un ejemplo de los peligros que acompañan a la exploración de las montañas. Pero incluso en su dolor, Lentini y su equipo se negaron a rendirse. Continuaron su búsqueda, escudriñando cada rincón de la montaña con la esperanza de encontrar a los escaladores perdidos. Fue una tarea agotadora, hecha aún más difícil por las duras condiciones y el peso de su pérdida. Pasaron los días y aún así, no había señales de los escaladores desaparecidos. Lentini y su equipo estaban exhaustos, tanto física como emocionalmente. Pero siguieron adelante, impulsados por la determinación de llevar consuelo a las familias de aquellos perdidos en la montaña. Y luego hubo un paso adelante, un conjunto de huellas, débiles pero aún visibles, los llevó a un rincón remoto de la montaña. Lentini y su equipo siguieron las huellas, con el corazón latiendo con fuerza, pero al llegar al final del sendero, se encontraron con el silencio. Los escaladores no estaban en ninguna parte. Su destino era un misterio que perseguiría a Lentini y su equipo durante años. Al final, Lentini y su equipo se vieron obligados a aceptar la derrota. La montaña había reclamado a sus víctimas y no había nada más que pudieran hacer. Pero prometieron no olvidar nunca a aquellos perdidos en ese trágico día. Mientras Lentini miraba el paisaje cubierto de nieve, no pudo evitar preguntarse: ¿y si hubieran retrocedido antes? ¿Y si hubieran escuchado las advertencias y se hubieran mantenido alejados de la montaña? Era una pregunta que nunca sería respondida, perdida entre el aullido del viento y el silencio gélido del Monte Washington. Era una fría mañana el 1 de febrero de 2021 cuando Ian Forgase, un esquiador de montaña de Lincoln, Vermont, partió en lo que trágicamente sería su última aventura. Conocido como Skiing Ian o Lincoln Lynx, Forgase era una figura familiar en las ásperas tierras de las Montañas Blancas, donde su amor por el esquí y la naturaleza no conocía límites. Forgase no era un esquiador típico. Evitaba las concurridas pistas de esquí de los centros turísticos en favor de la naturaleza.
donde podía trazar su propio camino a través de la nieve virgen. Era una leyenda entre sus compañeros, conocido por su espíritu intrépido y su pasión por las montañas. En ese trágico día, Forgaish puso su mirada en el barranco Amonosuk, un área remota y desafiante en el lado occidental del monte Washington. A pesar del frío intenso y la amenaza de avalanchas, no se amilanó, impulsado por el deseo de conquistar nuevas cimas y superar los límites de sus habilidades. El clima parecía bueno, con cielos despejados y temperaturas justo por debajo del punto de congelación. El centro de avalanchas del monte Washington había dado una calificación de bajo peligro para avalanchas, haciendo que esquiadores como Forgaish se sintieran más seguros de lo que estaban. Equipado con todo el equipo necesario, un transceptor de avalanchas, sonda, crampones, pala y piolet, Forgaish emprendió su viaje, con el corazón latiéndole de emoción. Pero desconocía que el peligro acechaba justo debajo de la superficie de la nieve virgen. Mientras ascendía por las laderas del monte Washington, contemplaba la impresionante belleza del paisaje. Era una escena sacada de una postal, un producto de la naturaleza que ninguna cantidad de mano de obra puede recrear. Pero a pesar de la paz que yacía dentro de las montañas, el peligro aún se presentaba en forma de nieve inestable oculta. Mientras Forgaish atravesaba el terreno traicionero, ingresó en una de estas áreas peligrosas, desencadenando una pequeña avalancha que lo envió rodando por la ladera de la montaña. Durante horas, quedó enterrado bajo los escombros helados. Sus gritos de auxilio eran ahogados por el aullido del viento. Mientras tanto, amigos y compañeros esquiadores se preocupaban cada vez más cuando él no regresaba a casa, ni respondía a sus llamadas. No fue hasta tarde la noche del martes que se dio la alarma y se lanzó una frenética operación de búsqueda y rescate. A pesar de la hora tardía y las condiciones desafiantes, equipos del Departamento de Pesca y Juego de New Hampshire, el Bosque Nacional de White Mountain y el Servicio de Rescate en Montaña, compuesto por voluntarios, actuaron con determinación, decididos a encontrar a su compañero. La búsqueda fue una carrera contra el tiempo, mientras los rescatistas peinaban el paisaje cubierto de nieve en busca de Forgaish. Usando equipos y técnicas avanzadas, escanearon la ladera de la montaña en busca de la señal de su transceptor de avalanchas, rezando por un milagro en medio del frío y la oscuridad. Finalmente, aproximadamente a las 4:30 del miércoles por la tarde, se detectó una señal de baliza, señalando la ubicación de Forgaish debajo de los escombros de la avalancha. Con renovada determinación, los equipos de rescate se pusieron manos a la obra, cavando a través de capas de nieve en un intento por alcanzarlo. Hora tras hora, trabajaron en el frío mordaz, con las manos entumecidas y el aliento colgando en el aire helado. Después de más de 1 hora y media de excavación, descubrieron el cuerpo sin vida de Forgaish, enterrado bajo casi 13 pies de nieve. La noticia conmocionó a la comunidad de esquiadores, mientras amigos y compañeros lamentaban la pérdida de uno de los suyos. La muerte de Forgaish es un recordatorio de los peligros inherentes de adentrarse en los lugares salvajes que apreciamos. Al reflexionar sobre esta trágica pérdida, las preguntas persisten en nuestras mentes. ¿Y si Forgaish hubiera elegido una ruta diferente? ¿Y si hubiera prestado atención a las advertencias sobre el manto de nieve inestable? ¿Y si no hubiera ido solo a la montaña? En medio de este incidente desgarrador, se nos recuerda la incertidumbre de la vida y la necesidad de precaución al aventurarnos en lugares peligrosos. Ian Forgaish puede haber dejado este mundo, pero su espíritu vive en los recuerdos de aquellos que lo conocieron y amaron. Mientras lamentamos su pérdida, se nos recuerda apreciar cada momento y caminar con cuidado en los lugares salvajes que llamamos hogar. En una tarde fría de marzo de 2024, Madison Salzburg, una joven de 20 años llena de espíritu que adoraba el esquí y la naturaleza, emprendió una aventura con 2 amigos cercanos al monte Washington, New Hampshire. Madison, con su risa contagiosa y energía inagotable, siempre estaba lista para una aventura, especialmente cuando implicaba enfrentar las ásperas laderas del barranco Tuckerman. El trío partió con emoción, sus risas resonaban en el aire fresco de la montaña mientras avanzaban por las laderas. Madison no podía contener su entusiasmo, sus ojos brillaban con emoción mientras se acercaban al barranco. A medida que se adentraban más en el barranco, las condiciones se volvían cada vez más desafiantes. La nieve estaba dura y helada,
lo que dificultaba mantener el equilibrio mientras iban por las empinadas pendientes. A pesar del terreno traicionero, el espíritu aventurero de Madison permanecía imperturbable. Su determinación de explorar la montaña brillaba en cada paso. Pero entonces ocurrió el desastre. Madison, sorprendida por un parche helado, perdió el equilibrio y rodó por la pendiente, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos. Sus amigos, atónitos por el repentino giro de los acontecimientos, buscaron cualquier señal de ella entre la nieve y las rocas, pero parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Al entrar el pánico, los amigos de Madison llamaron en busca de ayuda, alertando a los servicios de emergencia sobre la situación. Los equipos de rescate actuaron rápido, desplegando helicópteros y equipos de búsqueda para peinar la montaña en busca de Madison. A pesar de sus esfuerzos, ella permaneció elusiva, dejando a sus amigos y familiares en una espera agonizante por noticias de su destino. En los días siguientes, la montaña resonó con el sonido de helicópteros de búsqueda y los gritos de los trabajadores de rescate, decididos mientras peinaban el terreno en busca de cualquier señal de Madison. A pesar de sus mejores esfuerzos, ella seguía desaparecida, dejando a sus seres queridos para enfrentarse a la incertidumbre de lo que le había sucedido. A medida que la búsqueda continuaba, comenzaron a surgir teorías sobre lo que podría haberle sucedido. Algunos especularon que podría haberse desorientado en las duras condiciones, mientras que otros temían que pudiera haber sufrido lesiones graves en su caída. ¿Podría haber evitado los trágicos eventos que llevaron a su desaparición? ¿Y qué si los equipos de búsqueda hubieran podido encontrarla antes de que fuera demasiado tarde? ¿Podrían haberla salvado del gélido agarre de la montaña, devolviéndola a salvo a sus seres queridos y evitándoles el dolor de su pérdida? La búsqueda continuó, y los ecos de preguntas sin respuesta parecían extenderse hasta el infinito, dejando una inquietante sensación de incertidumbre a su paso. Pero en medio del miedo y la desesperación, una cosa permanecía cierta. Madison Salzburg, con su espíritu aventurero y entusiasmo por nuevas aventuras en la vida, sería extrañada por todos los que la conocieron. En el cálido verano de 2021, Brian Roback, un alegre joven de 28 años de Hillsboro, Oregon, se adentró en las alturas del Monte Washington para lo que pensó sería otra emocionante escalada. Brian no era ajeno a la aventura. Le encantaba la emoción de explorar montañas y la naturaleza. Trabajando como contratista en el Big Lake Youth Camp, pasaba la mayor parte de sus veranos rodeado de la naturaleza. El 30 de junio, Brian se embarcó en una caminata en solitario. Su mochila estaba cargada con lo esencial y su corazón lleno de emoción. Dejó su auto estacionado en el campamento juvenil y se dirigió hacia la cumbre del Monte Washington. Mientras avanzaba por los senderos, no pudo evitar maravillarse por el paisaje que lo rodeaba. El sol golpeaba su espalda, calentando su piel mientras ascendía cada vez más alto. Brian no era novato cuando se trataba de escalar montañas. Con 8 veranos de experiencia en el campamento juvenil, se sentía seguro de sus habilidades. Saludaba a los compañeros escaladores con un gesto amistoso mientras los pasaba en el sendero, intercambiando historias y compartiendo risas en el camino. La camaradería de la montaña era algo que Brian apreciaba, un ejemplo de las conexiones que forjamos cuando salimos de nuestra zona de confort. A medida que pasaban las horas, Brian se esforzaba por alcanzar la cumbre antes de que cayera la noche. Conocía los peligros de escalar en la oscuridad, especialmente en una montaña tan implacable como el Monte Washington. Con cada paso, sentía una oleada de adrenalina. Su determinación lo impulsaba hacia adelante hacia su objetivo. Después de horas de caminata, Brian llegó a la cumbre del Monte Washington. La vista desde la cima era impresionante. Un panorama de picos escarpados y colinas onduladas se extendía ante él. Tomó algunas fotos para capturar el momento. Tenía una sonrisa orgullosa mientras contemplaba la belleza del mundo. Pero cuando Brian comenzó su descenso, la tragedia golpeó. El terreno suelto y rocoso resultó traicionero, haciéndolo perder el equilibrio y rodar por la ladera de la montaña. Intentó agarrarse a cualquier cosa que pudiera detener su caída, pero fue inútil. Se precipitó hacia abajo, hasta que finalmente quedó tendido en el suelo rocoso. La noticia de la desaparición de Brian se propagó rápidamente, impactando a la comunidad unida de escaladores y entusiastas del aire libre. Los equipos de búsqueda y rescate entraron en acción,
peinando la montaña en busca de cualquier señal del excursionista desaparecido. Los helicópteros zumbaban por encima, sus focos de búsqueda cortaban la oscuridad, mientras rastreaban el terreno debajo. La búsqueda continuó durante días, con voluntarios y funcionarios negándose a perder la esperanza. Recorrieron cada centímetro de la montaña, siguiendo cada pista y aferrándose a la creencia de que Brian sería encontrado con vida y saludable. Pero a medida que pasaban los días sin signos de él, su optimismo comenzaba a desvanecerse. A pesar de sus mejores esfuerzos, Brian seguía desaparecido. Su destino era un misterio trágico que atormentaba a quienes lo conocían. Comenzaron a surgir teorías sobre lo que podría haberle pasado, desde simples accidentes hasta explicaciones más siniestras, pero sin ninguna evidencia concreta, la verdad permanecía como un misterio. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la familia y los amigos de Brian lucharon con la realidad de su desaparición. Se aferraban a los recuerdos de tiempos más felices, atesorando los momentos compartidos y rezando por su regreso seguro. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus esperanzas disminuían, reemplazadas por un sentimiento de pérdida y dolor. Al final, la desaparición es un recordatorio de los peligros de explorar la naturaleza salvaje. Y aunque Brian puede haberse ido, sus recuerdos y entusiasmo viven en los corazones de quienes lo conocieron. ¿Y si hubiera elegido un camino diferente? ¿Y si hubiera tomado precauciones adicionales antes de embarcarse en su escalada? Desafortunadamente, estas preguntas puede que nunca sean respondidas. Norman Pribach era un hombre de 67 años de Massachusetts que amaba explorar la naturaleza. Era un excursionista experimentado, siempre listo para una aventura, especialmente cuando implicaba escalar las pendientes del Monte Washington. El 1 de abril de 2012, se embarcó en lo que pensó sería otra emocionante caminata con su hijo Seth y un grupo de amigos. El día comenzó como cualquier otro, con emoción en el aire y la promesa de nuevos senderos por explorar. El sol brillaba, pero había un frío en el aire que insinuaba los desafíos por venir. Norman, siempre optimista, desestimó cualquier preocupación, ansioso por enfrentar la montaña que conocía tan bien. Mientras ascendían la montaña, el clima empeoró, nubes oscuras se cernían sobre ellos, y el viento soplaba ferozmente en sus rostros. Seth sugirió que dieran la vuelta, pero Norman, confiado en sus habilidades, le aseguró que podían seguir adelante. Entonces ocurrió el desastre. Norman, navegando una sección particularmente helada del terreno, perdió el equilibrio y rodó por la pendiente. Seth miró horrorizado cómo su padre desaparecía de su vista, tragado por el paisaje implacable. Gritos resonaron en el barranco mientras Seth y sus amigos se apresuraban en ayuda de Norman, buscando cualquier señal de él. Desafortunadamente, no encontraron ninguna. Se llamó a equipos de rescate. Su experiencia y equipo ofrecían esperanza frente a la abrumadora desesperación. Pero al descender al barranco donde Norman había caído, se encontraron con una escena de caos y peligro. El hielo colgante amenazaba con derrumbarse en cualquier momento, y la nieve bajo sus pies era peligrosamente inestable. La visibilidad era pobre, lo que hacía casi imposible ver más que unos pocos metros por delante. Siguieron adelante, impulsados por la determinación de llevar a Norman a casa. Las horas se convirtieron en días y aún así, no había señales de Norman. Seth se negó a perder la esperanza, aferrándose a la creencia de que su padre estaba en algún lugar, esperando ser encontrado. Pero cuando los días se convirtieron en semanas, la realidad comenzó a golpear. La montaña había reclamado a Norman como suyo, tragándoselo por completo y dejando solo recuerdos de una vida cortada trágicamente. Seth luchó por aceptar su pérdida, lidiando con el dolor de perder no solo a un padre, sino a un mentor y un amigo. En los años siguientes, Seth regresó al Monte Washington una y otra vez, buscando cerrar el ciclo en el lugar donde su padre había encontrado su fin. Mientras Seth contemplaba el paisaje, no pudo evitar preguntarse qué habría pasado. ¿Qué habría pasado si hubieran dado la vuelta cuando Seth lo sugirió por primera vez? ¿Y si Norman hubiera tomado un camino diferente hacia la montaña? Las preguntas lo atormentaron, persiguiendo cada uno de sus pasos mientras recorría las pendientes en busca de respuestas. Pero al final, no hubo ninguna explicación clara para dar sentido al fallecimiento prematuro de Norman. Todo lo que Seth pudo hacer fue seguir adelante.
con el recuerdo de su padre grabado para siempre en su ser.